Hola, nosotros somos el grupo número 5 y el día de hoy les vamos a hablar acerca de Algirdas Greimas. Algirdas Greimas fue un lingüista e investigador francés de origen lituano que realizó aportes importantes a la semiótica. Para conocer más de este importante investigador, es necesario retroceder unos años, hablar de su origen y de sus inicios. Algirdas Julien Greimas nació el 9 de marzo de 1917, en Tula, Rusia. A pesar de esto, unos años más tarde se muda a Lituania, donde empieza a estudiar leyes, y luego se va a Francia, donde decide estudiar lingüística. Al concluir sus estudios, Greimas regresa a Lituania para cumplir con el servicio militar. Sin embargo, en 1944 regresa a Francia, donde recibe el doctorado en la Sorbona, Universidad Histórica de París. A partir de ahí, comienza a concentrarse más en la semiótica y empieza a dar conferencias y clases en varias universidades de Oriente Próximo, como la Universidad de Ankara, Alejandría e Istambul. También fue profesor en la Escuela de Estudios de Posgrado de Ciencias Sociales de París y dirigió la Escuela de Altos Estudios de la misma ciudad. Más tarde, en 1965, comenzó a poner las bases de la Escuela de Semiótica de París, luego de dirigir las investigaciones de semiótica y lingüística. De esta forma, funda la semiótica estructural, inspirada en Ferdinand de Saussure y Louis Hemsleb. Es así como su principal aporte ha tenido lugar en los ámbitos de la lexicografía, la semántica y la teoría literaria, desde la perspectiva del estructuralismo. La semiótica de Greimas busca generar algo y es transformativa. Muchos dicen que el punto de partida para su gran investigación fue el descontento que tenía ante la lingüística estructural que imperaba durante esos años, la cual se concentraba en estudiar solo los fonemas y morfemas, dejando de lado el análisis de unidades mayores. De esta manera, Greimas propone por primera vez el método de semiótica discursiva, el cual fue extendiendo a medida que pasaban los años, y ofrecía nuevas maneras de analizar e interpretar el discurso narrativo a través de todos los elementos que lo constituyen, gracias a su modelo narratológico. Es así como plantea la teoría de un universo semántico, el cual definió como la suma de todos los posibles significados que puedan ser elaborados gracias a la cultura de una comunidad social. Posteriormente, Greimas se vio obligado a introducir la teoría de universo de discurso, y con el fin de enfrentar el problema de la significación y la producción de sentido, incorporó el texto en el metalenguaje, que no es más que el lenguaje que se usa para hablar acerca de otro lenguaje, permitiendo así entender las vías de adaptación en el significado. Para esto usó la narratología originada por Vladimir Prop y su cuadro de unidades funcionales, al igual que otras teorías propuestas por autores como Strauss y Tesnier. Es así como para 1966 concibe la semántica estructural, en la cual pretende construir una gramática universal mediante el análisis semántico de la frase, con el fin de interpretar la mayor cantidad de microuniversos semánticos que estas frases puedan albergar. Para ello, Greimas planteó que el significado solo es alcanzable si es articulado y que las estructuras narrativas pueden ser percibidas en otros sistemas independientes de las lenguas naturales. Es así como Greimas propone los dos niveles de análisis y representación. En primer lugar, habla del nivel superficial y, como éste, aunado al nivel profundo, forma un hilo que constituye la narratividad. Es por esto que se genera un espectro de significados, mejor conocido como el universo semántico. Otro aspecto sumamente importante de la teoría de Greimas es que para él la narratividad es estática, pues está basada en la acción recíproca de las relaciones no temporales. Si bien el trabajo de Greimas está enfocado mayormente en la lingüística, se puede aplicar a toda forma de comunicación. Esto incluye las diversas maneras de lenguajes, lo que a su vez implica una totalidad difícil de apreciar en conjunto, por lo que se segmenta en lo anteriormente nombrado, los microuniversos semánticos y, por consecuencia, en un espacio de discursos, presentado en escritos, textos hablados e iconos. Otro de sus planteamientos teóricos relevantes fue el uso del actante, el cual es un término creado originalmente por Lucien Tesnier y usado por Greimas para designar el participante. Según esta definición, el actante es quien realiza el acto, independientemente de cualquier otra determinación. Si bien esto parte del personaje literario, termina siendo válido para todo participante del universo semántico, puesto que cada uno de ellos implica un sentido. Con esto, Greimas analiza las potencialidades y características de los distintos actantes en cualquier acontecimiento narrativo,
y los clasifica en categorías actanciales, que luego lleva a categorías semióticas, que en resumen son el sujeto, que es quien protagoniza el mensaje, el objeto, que se refiere a la posición actancial que puede mediar las acciones, el destinador, lo que motiva al sujeto a cumplir su objetivo, el destinatario, que es quien recibe las acciones del sujeto, y por último, el oponente, que se refiere al rol del auxiliador negativo. Dentro de los principales aportes de Algirdas Greimas está lo que se conoce como el recorrido generativo, el cual es una teoría que propone este lingüista para estudiar el proceso de la significación. En ella expone los planos superficiales donde se encuentran las estructuras discursivas con planos profundos, en otras palabras, las semionarrativas. Cada una tiene su dimensión semántica, que son los sentidos existentes, y la dimensión sintáctica, que sería la organización de los sentidos. Una de las huellas más importantes dejadas por Greimas fue su investigación y estudio del proceso de producción del signo. Carvajal, 2012, establece que la producción de sentidos es una tarea multidisciplinaria que converge en la semiótica. Agrega además que si en el discurso está escrita la cultura, la realidad no existe como tal fuera del texto, sino que está previamente conversada. Además de esto, Greimas también fue un autor de un total de 14 obras, pero dentro de sus obras destacadas encontramos Semántica Estructural, publicada en 1966, Sobre el Sentido en 1970 y Semiótica y Ciencias Sociales en 1976. Fue uno de los ponentes más importantes de la lingüística y la semiótica en París. A pesar de haber escrito diversas obras que hoy en día son de suma importancia para la semiótica, podemos resaltar la obra Semántica Estructural, ya que en ella Greimas propone para el estudio semántico las estructuras elementales que son relaciones entre dos signos o conjuntos de significantes, también llamadas estructuras semánticas o conjuntos organizados de significados. Por otro lado, en la obra Sobre el Sentido, el autor explica con términos de fidelidad y cambio cómo debe ser desarrollado un proyecto de ciencias en el campo del lenguaje, de la significación y de los sentidos. Dicha contribución se ve reflejada en el fragmento del escrito, que el autor plantea lo siguiente. Quizá haya algo de paradoja por parte de un investigador en afirmar querer pertenecer fiel a sí mismo, cuando el proyecto científico, hoy en día, es el único espacio en que la noción de progreso aún tiene sentido, y donde la renovación se inscribe como lo propio de todo esfuerzo teórico. Y para finalizar, en la obra Semiótica y Ciencias Sociales, Greimas expresa que las tareas urgentes de la semiótica es el estudio de las organizaciones discursivas de la significación, además de que la lingüística es reconocida entre las ciencias sociales como el estatuto científico más importante. Estas contribuciones por parte de Greimas hicieron que la semiótica se acercara cada vez más a ser una ciencia. De esta manera podemos concluir que el investigador destacó en grandes aspectos. Uno de ellos, posiblemente el más importante, es la investigación del signo. Esto no fue fácil, al contrario, fue un arduo trabajo que mantuvo por un largo tiempo. Darle sentido y significado a la figura fue su principal propósito, hacer que cualquier persona, con solo observar las señales, iconos y formas, puedan entender el mensaje sin importar el idioma, cultura o religión. Greimas demuestra que transcribir un mito o analizar un relato son operaciones que, a pesar de la abstracción de sus modelos, deben centrarse en materiales narrativos concretos, detrás de los cuales es posible percibir referencias a universales semánticos, ámbitos en el cual sería ya posible construir esa gramática general narrativa. Su hipótesis de partida es que para las estructuras narrativas pueden percibirse en otros sistemas que no dependen necesariamente de las lenguas naturales. Esto lo lleva a postular la existencia de los niveles de análisis y representación. Con esto dicho, es apropiado decir que Algirdas Greimas fue una contribución importante para la semiótica, por lo cual hoy en día sigue siendo un pilar fundamental en el estudio de esta disciplina.